Bueno, en primer lugar agradezco a los miembros de la asociación por haberme invitado a hacer esta charla, ¿no? Y en la cual trataremos del tema de María, mediadora de todas las gracias, como se anunció, que es un tema que es un poco polémico, vamos a decirlo, porque no es un dogma, o sea que no ha sido definido como tal por la Iglesia. Y por lo tanto, pues no hace parte de aquellos cuatro que se relacionan directamente con la Virgen Santísima, como es la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, que fue el último proclamado ya hace más de 70 años por el Papa Pío XII. Entonces, cada uno es libre de estar de acuerdo o no con lo que voy a decir. En esta tarde, cuando estamos a puertas de celebrar la fiesta de la Protectora de República Dominicana, la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, trataré de explicar, y espero que sea claro para ustedes, por qué decimos que la Virgen Santísima es mediadora de todas las gracias. Bueno, es un tema, bueno, se habla de bastante teología, pero bueno, trataremos de ser claros. Y para comenzar, debemos considerar a la Santísima Virgen y su relación hacia nosotros. Pues Cristo se encarnó para reconciliarnos con Dios, borrando nuestra culpa, librándonos de la esclavitud del demonio y de la pena, restituyéndonos la gracia y la amistad con Dios y llevándonos a la vida eterna. Así podemos decir ciertamente que pudo primero realizar como cabeza de toda la humanidad caída, que había de ser reparada, y también que realizó como mediador primero y único entre Dios y los hombres, por una triple potestad y por un triple ministerio, por la potestad de sacrificar y de santificar, con su sacerdocio, por la potestad de enseñar, con su magisterio, y por la potestad de regir a su imperio mediante la ley, el juicio y el gobierno. Y tercero, también podemos decir que por lo que fue constituido rey y señor de todas las cosas y de toda la creación. Hasta ahí estamos pues todos de acuerdo. Ahora bien, la Virgen Santísima fue hecha Madre de Dios Redentor para conseguir este fin, y por eso ha debido ser asociada a Cristo Redentor y a toda su obra en todas las cosas. A Cristo, cabeza como Madre espiritual y adoptiva nuestra, a Cristo mediador como mediadora secundaria subordinada a Él, y a Cristo Rey de todas las cosas como Reina y Señora del universo, partícipe de la potestad real y del gobierno de Cristo. Son tres cosas que constituyen la misión de la Madre de Dios respecto de nosotros y su función social, por lo que tiene tres relaciones. Es madre para todos los fieles, más bien para todos los hombres, para los viadores, o sea, los que estamos en camino al cielo, es particularmente mediadora, y para los bienaventurados es especialmente reina y señora. Entonces de aquí pues surgen como tres temas. La Madre de Dios, como nuestra madre adoptiva y espiritual, la Madre de Dios, que es mediadora entre Dios y los hombres, donde también surgen otros temas a tratar, como la mediación de María en general, su oficio de corredentora, su intercesión y de oficio de abogante de Dios, y del ejercicio de la eficacia de su mediación y la universalidad de la misma. Y finalmente, la Madre de Dios es reina y señora de todos. Pues hoy solamente vamos a centrarnos en dos aspectos, que creo que es suficiente, que es el de la mediación de María en general y de su oficio de corredentora. Bueno, quizás en otra oportunidad, si fuera posible, pues de tratar los otros temas de María como madre y María como reina, pues podríamos hacer otras conferencias. Entonces, ahora sí, pues vamos a entrar en materia y para eso voy a compartir pantalla. Ahí ustedes están viendo bien, ¿cierto? Sí, padre. Bueno,
Entonces, lo primero que debemos tratar, bueno, vamos a defender la tesis de que la Madre de Dios, María Santísima, es verdaderamente nuestra mediadora. Y para eso tenemos, pues, primero que comenzar diciendo qué es la mediación. Y decimos que la mediación es aquel que ocupa el medio entre los extremos y que une a ambos. Así lo dice Santo Tomás en la tercia pars, en la cuestión 26. Al oficio de mediador pertenece propiamente juntar y unir a aquellos entre los que es mediador, pues los extremos se unen en el medio. Entonces, por lo cual, en el mediador podemos considerar dos cosas. Primero, la razón de medio, por la que dista de los dos extremos, por lo que de alguna manera es inferior a uno y a la vez superior al otro. Y lo segundo es el acto de medio o papel y oficio de unir, en cuanto que lleva las cosas que son de uno al otro. La primera podemos decir que es una mediación natural y en potencia, y la segunda pues es una mediación moral y en acto. Siendo así, entonces, solo Cristo es mediador absoluta y perfectamente entre Dios y los hombres, que no ha sido constituido por los hombres, no, sino dado por el mismo Dios. O sea que su función es mediador, o sea, es función, digamos, lo que es unir a los hombres con Dios de una manera perfectiva y principalmente, así lo dice Santo Tomás, y conviene a Cristo por quien los hombres han sido reconciliados con Dios. Tal como dice San Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. También lo dicen los Hechos de los Apóstoles, por lo que en ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podemos ser salvos. Y por eso solamente Cristo es mediador perfecto de Dios y de los hombres, en cuanto que por su muerte reconcilió al género humano con Dios. Es pues Cristo de esta manera mediador único entre Dios y los hombres, no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, como dice San Pablo también en su carta a Timoteo, que es una frase muy célebre tomada por los protestantes. Uno es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Entonces no es mediador según la divinidad, porque nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, pero no es mediador según la divinidad, por la cual era igual con el Padre y el Espíritu Santo, según la humanidad, pues así era inferior a Dios por razón de la misma naturaleza creada y a la vez superior a los hombres por razón de la dignidad que tenía por la unión hipostática y por la plenitud de gracia y de verdad. Luego, en cuanto hombre, es apto y le compete unir a los hombres con Dios, manifestándole los preceptos y los dones de Dios y satisfaciendo e intercediendo a Dios por ellos. Y por eso se llama mediador en cuanto. Pero Santo Tomás también dice después que nada impide que algunos de otros hombres sean llamados mediadores secundariamente entre Dios y los hombres. Esto es, en cuanto que cooperan dispositiva o ministerialmente a la unión de los hombres con Dios. Decimos que es dispositivamente, dando algo previo a la mediación de Cristo, o ministerialmente aplicando en nombre de Cristo y con la virtud del mismo los frutos de la redención. Estos mediadores, ¿no?, que pueden existir, son mediadores subordinados a Cristo, como ordenados a Él, y dependientes de su mediación, cuya intervención no tiene valor más que en dependencia de los méritos de Cristo. Y bueno, Santo Tomás, aquí voy a citarlo textualmente, dice, así los profetas y los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron llamados mediadores entre Dios y los hombres, dispositiva y ministerialmente. Los profetas, porque anunciaban de antemano, y los sacerdotes en cuantos ministros, cuyos actos prefiguraban al verdadero y perfecto mediador entre Dios y los hombres.
Del mismo modo, los sacerdotes del Nuevo Testamento pueden llamarse mediadores entre Dios y los hombres en cuanto ministros del verdadero mediador, que dan, haciendo sus veces, los sacramentos saludables a los hombres. Y los ángeles buenos, aunque no pueden llamarse debidamente mediadores entre Dios y los hombres, Dionisio los llama, sin embargo, mediadores, porque, o sea, Dionisio el Areópago, porque según la condición de su naturaleza están colocados por debajo de Dios y por encima de los hombres, y ejercen el oficio del mediador. Y podríamos también decir que los santos en el cielo, por lo cual nada impide que digamos esto mismo también de la Santísima Virgen. Hasta ahí Santo Tomás. Entonces, hasta aquí podemos decir que la Santísima Virgen es mediadora ciertamente como los demás santos, pero en un grado más eminente, sin embargo. O entonces podríamos preguntarnos, ¿le conviene esto no solo por una razón más excelente que a los santos, sino también por una razón singular y por un influjo y causalidad universal a causa de sus peculiares relaciones con Cristo y a causa de una cooperación especial? Los protestantes, por un lado, pues lo niegan vehementemente, ¿no? Lo niegan con vehemencia. Y algunos católicos también lo ponen en duda, o algunos pues lo consideran como una ficción de la piedad, que quizás se apoya en una razón de conveniencia, pero pues que no encuentra ningún fundamento sólido en la teología. Entonces, para tratar esta cuestión, esta primera pregunta, pues vamos a empezar a tratarla así por partes. Y lo primero que tenemos que decir es que la Santísima Virgen, como nueva Eva, se llama con razón y es verdaderamente perpetua mediadora entre Dios y los hombres, no principal y absolutamente necesaria, pero sino secundaria y subordinada a Cristo, y muy excelente y utilísima para nosotros, de tal manera que cooperó a toda la obra redentora y ninguna gracia nos viene sin su influjo después del pecado original. Digamos que esta es una sentencia común y cierta por la predicación universal y ordinaria. Ahora vamos por partes, vamos a explicar cómo estas partes. Se llama mediadora, pero no principal, o de una manera perfectiva, porque solo Cristo pudo reconciliarnos con Dios y llevar a cabo la redención y merecernos de condigno. Tengo que explicar qué es esto de condigno como la salvación y todos los medios de la misma. La Santísima Virgen solo pudo concurrir a esta con una cooperación imperfecta. Bueno, antes de continuar a lo largo de esta pequeña charla, vamos a decir los términos de congruo y de condigno. Entonces, bueno, es un pequeño paréntesis. Esto es pues en respecto al mérito, ¿no? Y el objeto del mérito puede ser de mérito estricto, de condigno o mérito impropio, de congruo. De condigno quiere decir pues que puede merecerse. El aumento, sí, hay dos clases de mérito sobrenatural, de condigno y de congruo. Mérito de condigno es el que se funda en razones de justicia. No se trata de recibir una limosna gratuita, sino el salario jornal justamente merecido. Entonces, así con digno puede darse las gracias actuales eficaces, el don de la perseverancia y bueno, todo lo que eso especialmente. No, perdón, de condigno el aumento de la gracia santificante, la vida eterna, el aumento de la gloria, la remisión de los pecados veniales, los bienes temporales en cuanto convenientes para la salvación. Bueno, y mérito congruo es el que no se funda en razones de justicia, como es el salario, ni tampoco de pura gratuidad, como es la limosna, sino en cierta conveniencia por parte de la obra y en cierta liberalidad por parte del que recompensa. Si, por ejemplo, la persona que nos ha hecho un favor se hace acreedora de nuestra recompensa y gratitud. Entonces, de congruo sí son las gracias actuales eficaces, el don de la perseverancia y pues todo lo que puede merecerse también de contigo. Bueno, ese pequeño paréntesis. Entonces decíamos
pues que la Virgen Santísima es mediadora no principal o de manera perfectiva, porque solo Cristo pudo reconciliarnos con Dios y llevar a cabo la redención y merecernos de condigno la salvación y todos los medios de la misma. La Santísima Virgen solo pudo concurrir a esta con una cooperación imperfecta. Y tampoco es absolutamente necesaria. La mediación de Cristo es necesaria para la satisfacción condigna y es plenamente suficiente para redimirnos y para obtener todos los medios de la salvación. Pero todavía sobreabunda infinitamente y por eso no puede añadírsele cosa alguna. Por lo cual, la mediación de María no se requiere de suyo para que por medio de Cristo podamos ser unidos a Dios, sino solo porque ha sido positivamente determinado así por la libre voluntad de Dios. No es entonces, no es principal, no absolutamente necesaria, sino secundaria, ministerialmente, dispositiva, ministerialmente y por participación. ¿Qué quiere decir dispositivamente? Disponiendo y moviendo, o haciendo algo previo a la mediación de Cristo y atrayéndola con sus actos. ¿Qué quiere decir ministerialmente? Que es aplicando los frutos de la redención en nombre y con la virtud de Cristo. Y por participación, o sea, no por su propia virtud, sino en dependencia de la mediación de Cristo. Entonces la Virgen Santísima podríamos decir que ha sido constituida dispensadora o ministra, si se quiere, de Cristo para recibirlo y para dárnoslo, para procurarnos la redención y para distribuir los frutos de la misma. Y todavía, pues ella es subordinada a Cristo, no coordinada. Pues la mediación de Cristo, de María, se debería de la virtud y de los méritos de Cristo, de tal manera que la virtud, el valor y el mérito de la Santísima Virgen se funden en los méritos de Cristo y depende de ellos. Por lo que cuanto hace o pide, lo hace y lo pide por los méritos de Cristo. Por eso podríamos decir, como dice San Bernardo, es la mediadora ante el mediador. Entonces, bueno, ahora decimos que como nueva Eva, eso es como todavía para reafirmar la subordinación y para poner una restricción en la mediación de María, porque así como Eva no es, como Adán, causa principal de contraer y propagar nuestra ruina, sino solo causa secundaria, así solamente Cristo es mediador y causa principal de nuestra salvación. María, como nueva Eva, es solo mediadora y causa secundaria. Pero es una mediadora excelentísima, porque le conviene de una manera singular. Entonces, entre los mediadores viene la primera después de Cristo, precediendo a todos los demás santos y ministros como Madre de Dios, que cooperó a la redención y por eso ocupa el primer lugar y el sumo grado en la mediación, de tal manera que la mediación de los demás se funda en la mediación de María y la ejercen por medio de María. Y es utilísima, que puede procurarnos y obtenernos eficazmente de Cristo todas las gracias, todas las cosas. Entonces, de tal manera que cooperó a toda la obra de la redención y en tal forma que después del pecado original, ninguna gracia nos viene sin su influjo, por lo cual su mediación es verdaderamente universal con respecto a los demás hombres. Entonces, bueno, hasta ahí pues esa primera parte de, pues, de María como mediadora entre Dios y los hombres. Ahora, esa mediación singular de la Virgen Santísima se puede probar por su oficio de nueva Eva, de colaboradora de la redención y de Madre nuestra. En general, pues mediador es aquel que ocupa el medio entre los dos extremos, como lo ha dicho Santo Tomás, como lo hemos dicho al comenzar esta charla, distando los dos para unirlos, llevando de uno a otro sus mutuos beneficios o servicios. Ahora bien, la Santísima Virgen, por una razón singular, primero, pues ocupa el medio entre Dios y los hombres,
porque hecha Madre de Dios, toca los confines de la divinidad y por su condición de criatura permanece infinitamente distante de Dios. Y teniendo naturaleza humana, está sin embargo elevada por encima de los hombres por su dignidad de Madre de Dios y por la plenitud de su gracia. Segundo, con su cooperación nos une a Dios, pues fue medio entre Dios y nosotros para unir al Verbo con la naturaleza humana. Y así, por medio de su Hijo, unió y reconcilió a los hombres con Dios. Y todavía más, ofrece a Dios satisfacciones por los hombres, imperando y dispensando en cambio a los hombres los beneficios de Dios. Entonces, luego es nuestra mediadora ante Dios por una razón singular. Y también en particular también se puede probar, porque es mediador secundario aquel que concurre realmente a nuestra salvación, bajo la dependencia del mediador principal. Ahora bien, la Santísima Virgen concurre a nuestra salvación por una razón singular y no de una, sino de muchas maneras, y podríamos decir que de tres modos. Primero, pues que cooperó verdaderamente a la misma redención de una manera singular, no solamente físicamente, sino también voluntaria y moralmente. Mediador secundario es aquel que de una manera voluntaria cooperó verdaderamente a nuestra redención por una razón especial. Pero la Santísima Virgen cooperó así por una razón especial a la redención, preparándose para ser hecha Madre del Redentor y mereciendo de congruo otras varias circunstancias de la encarnación, dando con su consentimiento al misterio de la encarnación para el fin de la redención y nuestra salvación según las palabras del ángel. Y tercero, padeciendo con Cristo inmolado en la cruz y ofreciéndole con el afecto de su voluntad para el sacrificio que él mismo quería consumar pública y solemnemente por nuestra salvación. Entonces eso es que cooperó verdaderamente a la misma redención de una manera singular. Segundo, mereció nuestra salvación por una razón singular. Mediador secundario también es aquel que por medio de Cristo y bajo Cristo mereció nuestra salvación y todas las gracias de la misma, pero llena de gracia y de caridad por los méritos de Cristo, ofreció su compasión juntamente también con su Hijo para nuestra salvación, conforme a la voluntad de Dios. Luego pudo así merecernos en cierta manera la salvación y las gracias de la misma que Cristo merecía estrictamente de condigno. Y todavía, tercero, por una razón singular, ruega eficazmente por nosotros. También mediador secundario por una razón especial es aquel que con su oración poderosísima puede obtenernos todos los auxilios de la salvación. Pero así lo hace la Santísima Virgen, que fue constituida por su Hijo en la cruz para ejercer perpetuamente este oficio. Entonces, así es reparadora o que concurre de alguna manera a satisfacer por nuestros pecados, quitando de este modo también los obstáculos de la salvación. Es llena de gracia, nos mereció en cierto modo los mismos beneficios de la redención, que son la gracia y la gloria. Es abogada que intercede por oficio por nuestra salvación y nos obtiene los medios y las gracias de la misma y las distribuye. Son funciones que tienen las tres su raíz en el ejercicio de su maternidad espiritual para con nosotros, porque fue destinada y quiso ser madre nuestra y de todos, porque es madre, y por eso cooperó a nuestra redención, por merecer nuestra salvación y las gracias de la misma, y no cesa de interceder por nosotros. Entonces, también podemos seguir hablando de la mediación de la Madre de Dios en general. También podemos decir que así lo ha reconocido la tradición de la Iglesia a través de los siglos. Vamos a ver algunos ejemplos en donde desde los primeros siglos, pues la Santísima Virgen es llamada mediadora. Bueno, digamos que en los primeros siglos, pues de una manera general, implícitamente, como Nueva Eva, Dios, no solo meramente por la generación física de Cristo, sino también por la cooperación moral a la encarnación salvífica, no solamente indirectamente por medio de Cristo, sino intentándolo directamente y alcanzando con su influjo
Salvador, la misma reparación, la vida, la gracia, la salvación del género humano, aunque por medio de Cristo, y no solo como madre de Cristo, sino también como madre de los vivientes. Entonces, María, la Virgen Santísima, es presentada como desempeñando un oficio para con los hombres, como causa que coopera y efectivamente que coopera efectivamente a nuestra salvación y a nuestra vida, y en verdad universalmente a toda la salvación sin restricción, a lo menos por medio de Cristo. Luego, en los primeros siglos, perdón, a partir del siglo V, es también llamada mediadora claramente y de una manera especial al decir que todos los bienes nos vienen por María, nombrando en particular los beneficios también presentes o futuros. No solo pues de una manera general o por una cooperación general de con Cristo y mediante Cristo, sino también por una intervención inmediata y por una protección actual y por cierto que a veces ejercida eternamente. Entonces estos testimonios manifiestan el oficio ordinario y universal de María de procurar los beneficios divinos, dirigir las oraciones a Dios y distribuir las gracias. Entonces así podemos encontrar a San Cirilo de Alejandría, bueno, aquí no está por ahí de conocido, San Juan Damasceno, San Fulberto de Chartres, San Pedro Damián, San Anselmo, San Bernardo, ¿no? Que la nombra como acueducto, eh, Richard de San Víctor, bueno, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Entonces aquí vemos como ya está ya ya el segundo milenio, ¿no? El siglo XII, XIII también se le sigue nombrando ya de manera explícita, se le llama mediadora. Y bueno, también San Prócolo, también en esa misma época, la llama único puente de Dios a los hombres. San Germán de Constantinopla, la llama mediadora de todos los que están bajo el cielo y reparadora de todo el orbe. Bueno, ¿qué más? Mm, sí, sí, la llaman mediadora entre Dios y los hombres, mediadora entre Cristo y los hombres. Entonces, eh, bueno, así sigue San Lorenzo Justiniano, mediadora ante el mediador la dice San Bernardo, San Francisco de Sales. Mm, Entonces, bueno, vemos así que la doctrina de la mediación de la Santísima Virgen es completamente cierta y por la predicación universal, por la doctrina de la Iglesia y por el sentir de los fieles. Pues ya desde hace muchos siglos es explícitamente propuesta, ya sea por una razón general, ya sea por una razón de consentimiento en la maternidad del Redentor y de su cooperación a la obra de la redención y de la salvación. Bien, también por razón de su poderosísima intercesión ante Dios. Ahora también podríamos decir que esa mediación singular de la Virgen Santísima no es obstáculo a la única mediación suprema y del único mediador y redentor que es Cristo, que lo dice así San Pablo y lo enseña la fe. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima, María Santísima, interviene en procurar esta salvación no por separado, independientemente de su Hijo, sino solo en unión y en dependencia de Él, de tal manera que obra con Cristo, bajo Cristo y por Cristo, y no interviene necesariamente en manera alguna, sino que solo concurre unida por voluntaria disposición de la providencia, de tal manera que toda su acción se apoya en la virtud y en los méritos de su Hijo, que solo es el mediador principal, necesario, suficiente y perfecto. Y así, pues cuando vemos este pasaje, ¿no? Célebre San Pablo a Timoteo, eh, pues San Pablo solo habla de la mediación perfectiva y de la perfectamente cumplida con bienes propios, es decir, porque Cristo se entregó a sí mismo para la redención de todos. Y así también se lo manifiesta la razón.
Bueno, digamos así, por un argumento negativo que no se atribuye más nuestra salvación al nuevo Adán, a Cristo nuestro único Redentor, que se atribuye a Adán nuestra perdición. Ahora bien, Adán, no obstante ser causa única de perdición, tuvo sin embargo una verdadera cooperadora en esta obra que concurrió de verdad y efectivamente. Luego, del mismo modo, Cristo, única causa de salvación, puede tener una cooperadora que influye de verdad y efectivamente. Pero todavía más, la razón por el argumento positivo establece que no se dé suficientemente en verdad, sino que puede darse una cooperación verdadera y efectiva, que no impide que toda la obra proceda totalmente del agente principal. Ahora bien, es manifiesto que tal cooperación se da de verdad y efectivamente. Por ejemplo, por el mandato, el consejo o el consentimiento, o por el empleo de un medio que no impide que toda la obra sea de la agente principal. Entonces, tal cooperación puede atribuirse a la Virgen Santísima, lo mismo que a Eva, lo cual no obsta, sin embargo, para que toda la obra se atribuya por completo como a Adán, así también a Cristo. Entonces, digamos que hasta aquí, pues como conclusión, ¿no? De esta primera parte, podemos decir que, o conclusiones, podemos sacar algunas conclusiones, podemos decir que Cristo solamente es mediador primario y supremo en su orden, y que María es mediadora secundaria y subordinada en un orden inferior, que María pudo ejercer convenientemente la mediación por su plenitud de gracia, la que estuvo desde el primer momento de su concepción, y la que estuvo tan llena que fue superior a toda jerarquía celestial, como convenía la Madre de Dios, que es más excelente que toda la creación y más grata a Dios. Como así lo dice el Papa Pío IX en su bula Inefabilis Deus cuando estableció el dogma de la Inmaculada Concepción. También podemos decir, ¿no?, que la mediación de la Virgen Santísima rebasa, sin embargo, la mediación de los santos por una razón singular, que cooperó a la preparación de la redención, porque en cierto modo mereció con Cristo para todos y todas las gracias que Cristo los mereció de condigno, y porque por eso de ser Madre de Dios, Redentor y Madre nuestra espiritual, su intercesión es poderosísima y universal. Entonces, así que aquí tomamos en 5 minuticos, o seguimos a las 6:15 allá para hacer esta segunda parte de María, Madre de Dios, como colaboradora de la redención. Bien, muchas gracias, Reverendo Padre. Vamos a dar inicio a, a las preguntas. La primera pregunta que me llega por el Espere, chat. espere, 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 espere. Más bien, solo 5 minuticos de pausa para continuar ahorita con lo de María Redentora. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Que entendí que Sí, ya solo, había dado final, ya. no, no, nos falta la segunda parte, por eso esperemos, porque ha sido mucha información, Ya, ya, ya. para tomar Que aire. entendí los 5 minutos como que íbamos a durar hasta las 6:15 con las preguntas. Ya, No, 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 solo es un tomar aire, que ahorita ya. seguimos.
Bueno, seguimos con la presentación, con esta segunda parte. Un momentico. Ahí está viendo la pantalla, están viendo la presentación. Sí, se está viendo la Sí, presentación. listo. Entonces, continuamos. Por esta segunda parte, que es de la Madre de Dios, es primariamente mediadora como colaboradora de la redención. Y esto es un tema muy, muy de actualidad que, pues, que no ha sido declarado como dogma, como les decía, ha sido algo, sobre todo, creo que en el año 96 salió como una declaración de la Comisión Internacional de Teología donde se oponían, ¿no? Se oponían especialmente a este dogma de la corredención de María Santísima y sobre todo por el tema del ecumenismo, que es algo que no están muy de acuerdo los protestantes. Bueno, pues hay, sí, muchos modernos hablan de la mediación de la Santísima Virgen de una manera restrictiva, como si fuese completamente semejante a la mediación de los santos, de la que solo se distinguiría por el grado de excelencia y se limitaría al oficio que ahora ejercen los cielos, a saber, por la intervención positiva en la aplicación de la redención y la intercesión por la que pide, obtiene y distribuye las gracias de la salvación, juzgando falsamente, porque la obra ejercitada en la tierra cooperando a la misma redención está fuera de su mediación y que es adecuadamente distinta de esta, o también que no cooperó verdaderamente a la misma redención. Pero digas que esta gente se equivoca, pues la mediación de la Santísima Virgen, por su misma naturaleza, no se limita a la distribución de los bienes, sino que incluye todo don y comprende toda operación que concurre a unirnos con Dios y todos los demás modos con que en la tierra cooperó a esto. Y más aún, así como la mediación de Cristo consiste primaria y principalmente en la misma redención por la que nos reconcilió, y de manera consiguiente en la aplicación de la obra redentora, en su intercesión en los cielos, Él está siempre vivo para interceder por nosotros. Así también la mediación de la Santísima Virgen consiste primaria y principalmente en concurrir con Cristo a la obra principal y frontal, ¿no? De fuentes, y solo de manera consiguiente en su intercesión con Cristo en los cielos, para obtenernos y derramar los frutos de la redención en particular. Digamos que la intercesión en el ejercicio de una mediación especial en cuanto tiene su fundamento en la cooperación de María y la redención, y por eso tiene ella misma el derecho y el oficio de aplicar los frutos de la redención. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que la Santísima Virgen se llama con razón y es verdaderamente mediadora nuestra por su singular cooperación a la redención. Y esto le conviene a a la Santísima Virgen por un triple título. Por su libre consentimiento, da la anunciación, cooperó a toda la obra de la salvación, no solo al principio de la redención, sino que con un ánimo constante, sin revocar jamás la voluntad inicial, concurrió a la obra de la salvación durante toda su vida y hasta la pasión y muerte de su Hijo. Por el segundo, por el mérito adquirido en toda esta obra,
concurre de una manera especial a la redención en cuanto que mereció de congruo la salvación y las gracias de la misma que Cristo nos mereció de condigno. Y finalmente, por la compasión expiatoria, concurre de una manera especial en cuanto que ha satisfecho de congruo imperfectamente por nuestros pecados. En segundo lugar, podemos decir que la Santísima Virgen es verdaderamente mediadora porque cooperó voluntariamente a la misma obra de la redención, puesto que voluntariamente engendró al Redentor en cuanto tal, y así fue causa de nuestra redención y toda la obra salvadora depende de su fiat inicial, es libremente pronunciado para nuestra redención, pues al adherirse al Redentor, por eso mismo asintió ya implícitamente con su consentimiento y estuvo preparada a someterse a todas las cosas que según la voluntad y la providencia de Dios se requieren para la redención, o que se realizarían posteriormente para consumar nuestra redención y nuestra salvación. Y por eso, desde este momento, por el consentimiento inicial de su voluntad, jamás revocado, sino irrevocablemente, permanente, ordenó toda su vida al Hijo Redentor y a la vida de su Hijo, a la salvación suya y nuestra. Ahora, Cristo Redentor vino para satisfacer por nuestros pecados y para adquirirnos los auxilios de la salvación. Entonces, la Santísima Virgen, por su consentimiento, cooperó con Cristo en satisfacer por los pecados y adquirir para nosotros los auxilios de la salvación. Y concurre especialmente de tres maneras: de una manera puramente preparatoria, esencial, prejudicial inicialmente e integralmente de una manera completiva. De una manera puramente preparatoria, en cuanto que atrajo al verbo con su ferviente oración, con su pureza, su total pureza, su gran pureza y su ardiente caridad. Y todavía más pudo también merecer de congruo que ella misma pudiera ser preferida a todos los demás en ser hecha Madre de Dios, hombre redentor. O sea que mereció el grado de pureza y de santidad para ser digna Madre de Dios, en cuanto que convenía que la Madre de Dios fuera una virgen purísima. Pero de esta manera no ejerció todavía una mediación especial, sino que más bien puso el fundamento por el que sería hecha Madre de Cristo y mediadora nuestra especial. Esencial inicialmente en cuanto que dio en su consentimiento para ser hecha Madre, no solo de Dios, sino también del mismo Salvador en cuanto tal, lo que aceptó a invitación del ángel por amor a nosotros para nuestra salvación, por lo cual declaran los padres que nuestra suerte estuvo en su mano, persuadidos de que la venida del Redentor tuvo como condición necesaria el consentimiento de la misma Virgen. Pues así como la misma perdición comenzó por una mujer, Eva, así también la obra de nuestra salvación debió comenzar por una mujer, María. Así nos proporcionó voluntariamente al mismo Redentor y la redención, y por esto todos los auxilios de la salvación. Y tercero, integralmente de una manera completiva, al ofrecer a su Hijo para nuestra salvación, lo que hizo en el momento de la encarnación, recibiendo y engendrando al Redentor para nuestra salvación, renovándolo después con más frecuencia. Así ofreció solemnemente a su Hijo en el templo, para que, según la voluntad del Padre, se convirtiera en hostia para nuestra salvación, y aceptó libremente los dolores por los que padecía con el Salvador, al profetizó, como lo profetizó Simeón, que una espada atravesará tu alma. Y sobre todo, cuando estuvo junto a la cruz y consumó la oblación con el mismo fin que Cristo, entonces se unió su voluntad a la voluntad del Padre, y con su autoridad materna entregó por nuestra salvación al fruto de su vientre, su Hijo, que es también Hijo de Dios, abdicando con gusto sus derechos maternos sobre él, quiso compadecer en su alma los tormentos que su Hijo soportó también en la carne y en el espíritu, para que, si fuera posible, ya lo sufriera con mucho mayor gusto. Tras pasar por la espada interna del dolor, se unió a su Hijo, que padecía grandes dolores por la salvación de los hombres,
y así quiso unir a la pasión de su Hijo los propios dolores de su corazón maternal, y uniendo su voluntad a la voluntad de Él, ofreció ella misma en su corazón el sacrificio que Él consumó externamente en la cruz. Entonces el Hijo vino al mundo y se ofreció en la pasión y la muerte para satisfacer por nuestros pecados y para adquirirnos los auxilios de la salvación, y por lo tanto la Santísima Virgen, al consentir en estas cosas, cooperó y concurrió con el Redentor en satisfacer por los pecados y en adquirir para nosotros los auxilios de la salvación. Aquí voy a hacer una pequeña, sí, una pequeña citación de Santo Tomás respecto a esta frase que pronunció Simeón, justamente, que una espada atravesará tu alma. Dice Santo Tomás que estas palabras se refieren a la pasión de Cristo y en ellas son dignas de notarse tres cosas. Primero, la gran compasión de la Santísima Virgen respecto de Cristo. Debe saberse que fueron cuatro las cosas que hicieron particularmente amarga a la Santísima Virgen la pasión de Cristo: la bondad del Hijo, la crueldad de los que le crucificaban, que es muy manifiesto que ni siquiera le quisieron dar agua cuando moría, y la vileza del suplicio, ¿no? Que era el peor castigo que podía sufrir, y la crueldad del tormento. Entonces, primero es digno la bondad del Hijo, la crueldad de los que le crucifican. Así ya. Que, si la compasión de la Santísima Virgen respecto de Cristo, y después por lo que la Santísima Virgen, padeciendo la muerte de cruz con su Hijo, tuvo el mérito de mártir, y una espada traspasará tu alma. Como decimos en las letanías, pues es reina de los mártires. También otro pasaje, San Alberto Magno, que dice que la Virgen Santísima no es vicaria, sino colaboradora y socia, partícipe del reino, ya que fue partícipe de los sufrimientos por el género humano, cuando perseveró sola bajo la cruz y recibió en su corazón las heridas que Cristo recibió en su cuerpo, por lo que entonces una espada atravesó también su alma. La Virgen Santísima dio su preciosísima alma, porque ella amó más al alma. Esto es la vida de su Hijo, que San Pedro la vida y el alma de sí mismo. También porque la entrega de esta vida fue precio de todo el mundo y de la naturaleza redimible. De esta manera, la Santísima Virgen dio su alma infinitamente. Están viendo, ¿no? Sí. Sí, De padre. esta manera, la Virgen Santísima dio su alma infinitamente más amada y más preciosa que cualquiera de los santos. Eso como segundo punto de este tema. Tercero, la Santísima Virgen es verdaderamente mediadora porque nos mereció de congruo la salvación y todos los auxilios de la misma, que Cristo nos mereció de indigno. La cooperación de la Virgen Santísima en toda la obra de la redención, desde el consentimiento dado una anunciación hasta la muerte de Cristo, cumple todas las condiciones necesarias para un mérito de esta clase. Se da en ella la máxima santidad y una ardentísima caridad, perfecta conformidad con la voluntad de Dios y cumplimiento de la misma, principalmente en la cooperación de la redención, máximo deseo de nuestra salvación y ordenación de las obras a este fin, puesto todo ello por el sumo amor de Dios y de su voluntad. Por lo cual, considerando la equidad, la amistad y liberalidad de Dios, será conveniente que Dios la aceptara en orden a nuestra salvación y cumpliese así la voluntad de María, según lo que dice también Santo Tomás. Porque el hombre en gracia cumple la voluntad de Dios, es conveniente según la proporción de la amistad que Dios cumpla la voluntad del hombre en la salvación de otro. Por lo cual pudo merecer así todas las gracias de la salvación y para todos, porque había sido constituida madre, mediadora y cooperadora a toda la obra de la redención, precisamente para que contribuyese a la salvación de todos. Y bueno, aquí hay que hacer también una aclaración entre el mérito de la Virgen Santísima y el de nosotros, que hay una doble diferencia. La primera, pues que la Santísima Virgen pudo merecer de congruo para los demás, no solo algunas gracias, sino todas y cada una de ellas. Y segundo, que no solo mereció así de hecho las gracias que habían de ser aplicadas a cada uno de los hombres, sino que también mereció en potencia
todas las gracias que habían de ser adquiridas para el género humano, que debía ser redimido. Y la razón de la diferencia está en el mismo oficio universal de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Redentor de todos, consorte suyo en la redención y madre espiritual de todos, ya que en ella solo cooperó a la obra de la redención, por lo que en virtud de la misma naturaleza de su oficio y de su actividad, ésta atiende naturalmente al provecho de la redención para todos. Bueno, y como cuarto punto de esta, como de esta tesis, ¿no? Podemos decir que la Santísima Virgen es verdaderamente mediadora, porque por su compasión satisfizo por nosotros de una manera ciertamente imperfecta y de congruo, mientras que Cristo satisfizo de condigno. Aquí podemos decir que el mérito es el fundamento requerido de antemano para la satisfacción, por lo cual, existiendo en María el mérito congruo de nuestra salvación, nada impide que se admita también la satisfacción congrua, con tal de que la obra meritoria sea a la vez aflictiva, laboriosa y penosa, y se dirija a la reparación del pecado. Ahora bien, no hay duda de que esas condiciones se verifican en María, por el hecho de haber sido hecha madre y compañera, consorcia, podríamos decir, del Dios hombre redentor, le estuvo unida en la humildad, en la pobreza, en los trabajos, en las lágrimas, padeció con él y fue como muerta con él en la cruz, todo lo cual ordenó en conformidad con la voluntad de Dios a la hora de nuestra redención y de nuestra salvación. Entonces nada impide decir que satisfizo de congruo por nuestros pecados, satisfacción cuya grandeza debe calcularse ya por la gran caridad de la Santísima Virgen, ya por su alta dignidad de Madre de Dios, por su más eminente plenitud de gracia y por su pureza infinita y por la grandeza de sus dolores. Ahora, pues hay algunas objeciones que podríamos tratar. Vamos a ver algunas, sí, 6, antes de dar la conclusión final. Entonces, la primera objeción dice que solo Cristo pudo redimirnos. Luego María no puede redimir ni ser corredentora. ¿Qué se puede responder? Solo Cristo y no ciertamente María pudo redimirnos. Aquí hay que distinguir por sí mismo de condigno y perfectivamente concedido. Distinguir de por sí mismo de condigno y perfectivamente es concedido y también imperfectamente de congruo y por otro. Entonces María no pudo satisfacer de condigno por los pecados suficientemente y consumando la redención, pero lo pudo de una manera suficiente, de congruo y por medio de Cristo y en virtud de los méritos del mismo. Luego no es redentora principal y perfectivamente, sino de una manera secundaria y subordinada, independientemente de Cristo, lo que llamamos en la primera parte de la conferencia. La segunda objeción, María misma fue redimida, luego no puede ser mediadora en la redención ni corredentora. Y también hay que distinguir que no puede ser mediadora en la redención de sí misma, ni corredentora de sí misma, sí, pues digamos que eso es verdad, pero no puede ser mediadora ni corredentora de los demás, eso no es verdad. María no puede ser mediadora de sí misma, porque no es medio para unirse a Dios, sino uno de los extremos. Ni redimida puede ser corredentora de sí misma, porque entonces se comportaría como efecto y como causa a la vez de su redención. Pero nada impide que redimida por Cristo sea a la vez mediadora y corredentora de los demás. Así también no pudo merecer de congruo las cosas que Cristo mereció para sí, como la exaltación en los cielos y el estar sentado a la diestra del Padre, y las cosas que solo Cristo mereció para María, como la Inmaculada Concepción y la gracia inicial. Pero de congruo mereció para nosotros las cosas que Cristo nos mereció de condigno. Además, ella no fue redimida de la misma manera que nosotros, sino de un modo más eminente, como preservada de todo pecado, como lo que celebramos en la Inmaculada Concepción. Nosotros, en cambio, lo somos en un sentido más estricto, porque hemos sido manchados por el pecado, pero liberados de él. Luego, preservada del pecado, puede tener parte en liberar y redimir a los demás del mismo. Bueno, tercera objeción.
La redención es una obra única e indivisible. Luego, si María es redimida, no es por tanto corredentora de sí misma, ni lo es tampoco los demás. Entonces, bueno, que la redención es una obra única e indivisible según la causa principal y perfectiva, pues es verdad. Según la causa secundaria y subordinada, y según los efectos, no es verdad. Ya que un agente principal puede usar de una o de varias causas ministeriales, y así la obra, una en sí misma, puede ser divisible según las diferentes acciones de las causas subordinadas y los distintos efectos diversamente derivados por medio de ellas. Y así Cristo redimió a la Santísima Virgen de una manera singular y a la vez cooperando ella misma, redimió a todos los demás hombres, de tal manera que la redención preservativa de la Virgen debe entenderse con anticipación a su acción mediadora y correctora por los demás, redimida antes intencionalmente de manera más eminente, puede ayudar a la vez en el tiempo a la redención común de todos los demás que han de ser liberados del pecado. Luego que la satisfacción meritoria de Cristo obró su redención y su salvación, por la virtud de esa misma satisfacción ofreció con él la suya propia por los demás. Entonces, ya ahora sí para concluir, podemos decir que así como Cristo fue causa de nuestra salvación de muy diversos modos, así también la Santísima Virgen participó en cierta manera de estos modos. La reparación de Cristo por razón de sí misma, según los diversos efectos y según el modo diferente con que nos influye, tiene varios aspectos y una eficacia o causalidad múltiple. Entonces aquí podemos considerar que absolutamente y en sí misma en cuanto a sus efectos inmediatos, que es esencial, primaria y principalmente, y así la satisfacción, o sea, la compensación por la ofensa cuyo efecto directo es negativo, que es la remoción de la ofensa y la supresión de la culpabilidad en la que incurre el hombre al pecar, y el indirecto es la disposición a la restitución de la gracia que estaba impedida por el relato de la ofensa. Radicalmente en su fundamento necesario, y así es en el mérito, pues toda satisfacción supone el valor intrínseco de la obra para obtener el premio, valor por el que es digna de retribución por parte de aquel a quien se ofrece. Todavía más, la satisfacción no borraría la ofensa si no se mereciese algo que expulsase directamente la misma. El efecto directo de esto es positivo, que es la recompensa del bien, en el caso presente, la gracia y los dones sobrenaturales que hemos perdido. Y relativamente también se puede considerar en cuanto a sus efectos consiguientes, que en cuanto a Dios ofendido, que debe ser aplacado, y así el sacrificio cuyo efecto es positivo, que es la reconciliación con Dios. En cuanto al diablo, en cuya esclavitud habíamos caído, y así en es la redención estrictamente dicha, cuyo efecto es negativo, que es la liberación de la esclavitud y la restitución a la anterior libertad, en la aplicación de los efectos de un modo especial de causalidad, pues influyen los efectos no solo con causalidad moral, en cuanto que Dios da de la gracia por previsión de los méritos de Cristo, o por la súplica de Cristo, que está siempre vivo para interceder por nosotros, sino que también los produce y nos lo aplica por medio de los ministros y los ritos instituidos por Cristo, y así es eficiencia. Por consiguiente, la obra de Salvador de la Pasión, en cuanto se considera principalmente en la misma carne de Cristo, como obra penosa que compensa la injuria y borra el relato particular de la pena, obra a modo de satisfacción. En cuanto se compara precisamente con la libre voluntad buena del alma de Cristo, obtiene el premio, hacia nuestro destino oficial a la vida eterna y a los dones sobrenaturales, obra a modo de mérito. En cuanto acto excelentísimo de la tría, honra a Dios sagrado y nos une y reconcilia con Él, y así obra a modo de sacrificio. En cuanto libra de la servidumbre y cautividad del diablo, lo mismo respecto de la culpa que de la pena, de la que no podíamos librarnos por nuestras propias fuerzas, obra a modo de liberación y de redención. En cuanto se compara con la divinidad de Cristo, cuyo instrumento es, en cuanto es causa productora de beneficios, obra a modo de eficiencia. Y así pues lo enseña Santo Tomás en la tercera parte, en la cuestión 48. Entonces, puede decirse que la Santísima Virgen participa de estos diversos modos,
Primero, a modo de satisfacción, porque sufrió con Cristo su pasión, sus dolores por nuestros pecados, ofreciendo una reparación grande en cuanto le fue posible, no plena, sin embargo. A modo de mérito, con las obras ofrecidas por nuestra salvación, mereciendo de congruo lo que Cristo nos mereció de condigno. A modo de sacrificio, asistiendo al mismo sacrificio del Hijo, ofreciendo al Padre interiormente en su corazón con dolor en el que su Hijo consumaba externamente en la cruz para nuestra salvación. A modo de redención estrictamente dicha, porque engendró voluntariamente para nosotros y consintió en que fuese ofrecido, y ella misma ofreció al Padre mediante su Hijo el precio de nuestra salvación, que es la carne y la sangre y la vida de su Hijo. Y a modo de cierta eficiencia, porque intercede con Cristo por nosotros, y con su súplica nos obtiene las gracias de la salvación y tiene poder en nombre de Cristo de dispensar las gracias mediante las cuales nos santifica. Entonces, bueno, hasta aquí esta conferencia. Un poco, entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Reverendo Padre, por la conferencia y la charla. Ahora en estos momentos vamos a pasar al momento de las preguntas y las respuestas. Como habíamos dicho al inicio, pueden enviar sus preguntas por el chat al chat del host y vamos a comenzar por la siguiente pregunta. En el contexto actual, ¿convendría la declaración de María Mediadora de todas las gracias? Pues yo creo que sí convendría, pero digamos que no, como ya lo dije, ya hace 30 años que se dijo que es que no, o sea, no sé, pues sí, sobre todo el tema es el del ecumenismo, ¿no? Que dicen algo que incomoda a los protestantes, que lo niegan, y además porque también es muy, digamos que un poco difícil de establecer a la Virgen Santísima como mediadora, ¿no? Porque como decíamos al comienzo, pues ellos no, pues no lo ven así como decíamos, ¿no? Que ocupa el medio entre Dios y los hombres, porque decían, pues ella no es Dios y pues bueno, es una criatura, entonces no podría, es algo que no, que cuesta, ¿no? Entender como por qué llamarla mediadora. Y también pues en cuanto se dice todas las gracias, pues también es un poco difícil de responder, bueno, si es mediadora de todas las gracias, entonces aplica de las gracias, aplica a las gracias antes de su nacimiento, pues es un poco difícil, ¿no? Hasta que no se solucione esto, pues no creo que vaya a avanzar este dogma, Muy a bien. declararse como dogma. Sí, luego la persona que hizo la pregunta aclaró que no es tanto una declaración, sino conviene una declaración de dogma. Y me imagino que es precisamente eso, si en el contexto actual conviene, pues que se inicie un proceso o una petición que solicite su declaración como dogma. Creo que eso ya debe, me parece que ya se han hecho peticiones, pero está estancado, no se ha llegado a ningún término. Bien. Hay otra pregunta más que hacen aquí. Eh, ¿Qué libros recomienda para profundizar más en este tema? Bueno, pues el libro que está un libro acá, espere, pongo la cámara, que lo tengo acá. Tiene la cámara apagada, eso Sí, sí. sí, espere, la prendo. Sí, sí. Este libro se llama Tratado de la Virgen Santísima de Gregorio Alastuey. Ese libro es muy completo, que trata también punto por punto pues las cuestiones de las cuestiones de la Virgen Santísima, ¿no? Y está este otro, tengo aquí también, se llama Mariología, trata de la Santísima Virgen, Madre de Dios y mediadora entre Dios y los hombres, que es de un padre dominico que llama, bueno, están en español es traducido Benito Enrique Merkelbach, por lo que yo pienso, el otro padre es español,
yo creería que él es este padre Merkelbach, pues su origen me parecería que es como alemán. Bien, Ah, una persona pregunta con respecto a eso, si esos materiales están disponibles en YouTube. Creo que también puede ser en YouTube y en Internet, como en PDF. sí, el de Aleister, pues ese se encuentra fácilmente en libros de, por ejemplo, en todo colección, ¿no? En libros antiguos. Y este de Merkelbach, pues lo ha encontrado, un compañero recientemente vio que lo encontró en internet, en PDF. Entonces, creo que es de esta página de los dominicos, en Tradizio, Copia, me parece que ahí está. Bien, continúan las preguntas. Estaremos dejando por escrito las referencias a los libros más adelante. También vamos a mandar una foto de los mismos por el grupo de Telegram para que así dispongan los que estén interesados. Pero continuando con las preguntas, continúa la siguiente pregunta. ¿Cuál se puede ser mariano sin caer en olvidarnos de Jesucristo o colocarlo en un sitial que no corresponde? O colocarla a María en un sitial que no corresponde. Eh, pues, que si se puede dejar de ser mariano, Si se puede eh, dejar de ser mariano sin caer en olvidarnos de Jesucristo. O uno puede correr el pues, peligro pues, de colocar a la Virgen en pues, un sitial que no le corresponde. no, pues claro, vemos, digamos, lo veíamos hoy en el Evangelio, el de las bodas de Caná, que donde estaba Jesús estaba su madre, podríamos decir entonces que donde está él, está ella también, pues obviamente en su lugar, ¿no? Como madre de Dios, como, como la criatura más perfecta, pero obviamente pues que nuestro Señor es también verdadero Dios, verdadero hombre y bueno, que es la segunda persona de la Trinidad, entonces pues claro que ninguno excluye al otro. Y pues también como dice San Luis María Griñón de Montfort, pues por María vino la salvación al mundo y por medio de ella tendrá que volver en su segunda venida. Entonces, no, sí, claro que no se pueden excluir. Bien, pues continuando, y esta me parece que ya sería la última pregunta. ¿Cuál es el papel de María Santísima en el final de los tiempos? Bueno, pues tendría pues bueno, que recordar que aquí, mientras es el tiempo de la misericordia, es pues, nuestra abogada, nuestra mediadora, nuestra intercesora al pie de nuestro Señor Jesucristo, pero que ya cuando sea el tiempo de la justicia, en el juicio final, pues digamos que es como se muestra ya en el fresco de la Capilla Sixtina, que la vemos en este área de ese juicio final, que ya está ya como, digamos así, como muda, ¿no? Que ya no, ningún ruego le valdrá, pues por nosotros, ¿no? Que ya se toma una sentencia, entonces ya no habrá que valga, no habrá ningún, sí, ya se acabó ese tiempo de misericordia, entonces pues que yo creo que ahorita pues sí, digamos, pues aprovecharla y estar muy, muy devotos de ella. Muy bien, pues ya hemos concluido. No hay más preguntas, Reverendo Padre. Bueno, Entonces, antes que todo, agradeciendo a todos por su presencia, por su participación y acompañarnos. Más adelante, pues, continuaremos sosteniendo este tipo de charlas sobre doctrina católica y liturgia, acompañados por el Instituto, el Buen Pastor y algunos que otros sacerdotes colaboradores de nosotros, y se les estará informando oportunamente. Y sin más, Padre, para dar formal conclusión, si nos puede dar la bendición final. sí, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, scenda super vos, et manet semper. Amen. Amén.
Bueno, muchas gracias, Julio, por su invitación.